Y aquí, en nuestra entrevista principal, vamos a hablar con el académico Claudio Fuentes, que viene llegando a Estados Unidos, donde estuvo ahí enseñando también, y autor de este libro, ya que estamos partiendo un nuevo proceso constitucional recién. Él escribió y fue editor de este libro, El proceso fallido, la dinámica constituyente en Chile 2020-2022. Claudio Fuentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Claudio, vienes llegando de un país donde la Constitución se recita en los colegios, una parte de la Constitución todas las mañanas. Y es verdad, eso. En muchos colegios los niños se levantan y recitan un párrafo, los primeros 2 o 3 párrafos de la Constitución. We the people. We the people. Y que hay mucha gente que tiene no solamente conocimiento constitucional, sino que constantemente está la Constitución saliendo a las noticias para, de alguna manera, dar cuenta de sucesos que normalmente aquí nosotros en Chile no los asociamos a ningún problema constitucional. Cuéntame, en primer lugar, ¿cómo ves tú comparativamente las ideas de constitución que hay en distintos países? O sea, en primer lugar, una pregunta fundamental es ¿qué hace una constitución? La constitución no es solamente aquella que ordena y organiza el Estado, sino que va mucho más allá. Primero distribuye poder, y yo creo que eso es clave y muchas veces lo olvidamos. La constitución es un artefacto que organiza y distribuye el poder. Y después, si quieres, hablamos del poder simbólico, el poder económico, el poder político, etc. Pero además, la Constitución tiene un mecanismo que Bruce Ackerman, que es un norteamericano que ha escrito mucho sobre el tema, sobre la Constitución en Estados Unidos, habla del patriotismo constitucional, es decir, es un artefacto para generar una norma, una regla de convivencia, en qué regla del juego vamos a jugar para poder convivir sin matarnos, en el fondo. Es decir, una regla que permita convivir en las diferencias. En Estados Unidos el gran problema era entre los estados, hubo una guerra civil entre medio, y pese a la guerra civil se mantuvo ese pacto constitucional. Y ese pacto constitucional después entró en una gran crisis en los años 60. Con el conflicto de los derechos civiles y todo lo que fue el movimiento afroamericano. Y que tiene que ver con la expansión de derechos dentro del mismo marco constitucional. Y por lo tanto, esa Constitución logró hacer cuajar esto de convivir en las diferencias y llegar a un pacto de convivencia con cierta flexibilidad. El problema, a diferencia de la tradición norteamericana o anglosajona, tiene que ver con América Latina, que al existir el conflicto político se ha constitucionalizado, es decir, yo resuelvo el problema a través de la Constitución y no en la esfera política, en el Congreso. La diferencia con Estados Unidos, esa es la gran diferencia. Los conflictos políticos se resuelven en sede legislativa. Sí. Por ejemplo, el estado de bienestar. El estado de bienestar, Obama no lo resuelve reformando la Constitución, lo resuelve con una ley que se discute en el Congreso, el Obamacare. Sí. Y por lo tanto, todo el proyecto político va y viene, dependiendo de si es más conservador o más liberal, pero se resuelve ahí. No escala al nivel constitucional. En el caso de América Latina, por eso tenemos una tendencia a que las constituciones duren poco, duran en promedio 20 años. Chile ha sido una excepción y llega a durar 40, 60 años, pero el problema es que como no podemos resolverlo a nivel político legislativo, lo constitucionalizamos. Y ese es el riesgo que estamos viendo. Si quieres, después hablamos del acuerdo. No, por cierto, vamos a hablar de lo que viene ahora, o lo que parte a partir del día de hoy. Pero hay una cosa interesante también, que esto solamente lo planteo para que se muestren diferencias de determinadas cosas. El Tribunal Constitucional en Estados Unidos es la Corte Suprema. Así es. Tiene la facultad de analizar
la constitucionalidad de los actos, cosa que aquí es un tribunal aparte y la Corte Suprema trata solamente los problemas que tienen que ver con los casos de justicia. ¿Qué tanto eso te puede, porque me interesa el punto que tú planteaste, que constitucionalizar las cosas constantemente es algo que no necesariamente es positivo? La Constitución es un referente, un marco al cual tú haces referencia cuando corresponda, y si no, para la vida cotidiana, para eso tienes los poderes del Estado que te permiten que eso suceda. Claro, hay dos temas ahí. Uno que tiene que ver con la flexibilidad para resolver conflictos. La sociedad vive de conflictos. Vivimos en sociedades con conflictos por las tendencias políticas, porque a veces nos conservadurizamos, a veces nos radicalizamos, vamos por olas. Entonces, la pregunta ahí es: si tú constitucionalizas algo, lo rigidizas, lo congelas en el tiempo, ¿ya? Y ese es el riesgo que muchos politólogos y muchos abogados plantean respecto de constituciones demasiado rígidas, que no te permiten resolver el conflicto de modo político. Y por lo tanto escalas el conflicto y llevas a terminar de tratar de sacar al presidente y llegas al conflicto político más radical. Y el segundo tema es el mecanismo para resolver e interpretar la Constitución. Y ahí hay dos tradiciones, la anglosajona y norteamericana, que tiene que ver con la Corte Suprema como el ente interpretativo, y la tradición europea, que viene de los años 50, 60, y Javier Couso ha escrito bastante sobre eso, de las Cortes Constitucionales. Sí. Y eso se expandió a América Latina, y en el año 70 se estableció en Chile una Corte, el Tribunal Constitucional. Bueno, son distintas formas y lógicas de resolverlo. El punto ahí es quién va a interpretar la Constitución y cuál va a ser el mecanismo. Nosotros tenemos hoy día un problema con el Tribunal Constitucional porque perdió mucha legitimidad en los últimos 10 años. De hecho, uno de los consensos del anteproyecto de la comisión experta fue crear una Corte Constitucional distinta. Eso es un simbolismo político muy relevante respecto del Tribunal Constitucional, y que apunta a cómo tú interpretas, cómo resuelves, y cuánto poder le das a ese órgano autónomo para que se inmiscuya en los asuntos. Yo creo que hoy día tenemos un gran problema porque tenemos, el Tribunal Constitucional definiendo muchas cosas de la vida nacional, pública, en los últimos 10 años, y la Corte Suprema, que también ha entrado a ser un jugador muy clave en la hora presente sobre la política pública, claro. Entonces estamos en un momento en los últimos 10 años donde se pierde el rol relevante que tenía la Constitución en contener el conflicto, y hoy día estamos en una situación de punto cero, sin Constitución y sin acuerdo nuevo. Para llegar al punto el meollo del punto de tu libro, el proceso fallido se llama. Y el proceso fallido, te lo voy a plantear así coloquialmente primero. ¿Hubo que esperar el resultado del plebiscito de salida para darse cuenta o para creer de que iba a ser fallido? No, claramente yo tengo la impresión de que no también. No. Mira, en ese libro son varios autores y autoras que participan. En uno de los capítulos, hay dos capítulos, uno de Javier Sajuria con Emilia Zafirio, que analiza las encuestas de opinión durante el proceso, un trabajo que hizo Espacio Público, y el segundo, un trabajo mío con Sergio España. Y lo que nosotros hicimos con Sergio es tomar un focus group desde antes del plebiscito del 2020 hasta el 2022. Los mismos grupos de personas, 2 años. Entraron, ¿Cómo iba variando su manera de mirar el proceso? Gente clase media, hombres, mujeres, muy de clase media, media baja, y cómo iban viendo el proceso. Al tercer mes de instalada la convención, nosotros escribimos una columna, creo que en The Clinic, que se llamaba La traición. 3 meses después, porque ya se empezaba a percibir en los discursos que
la idea, la expectativa que se tenía, que era muy alta, a diferencia del proceso actual, partió con una opinión pública muy alta, 3 meses después se defraudó. Y eso lo empezamos a ver, y ya en marzo, abril, ya era evidente que había un serio problema de legitimidad y de confianza hacia ese producto, independientemente del texto. Y por lo tanto, claramente, mucho antes del plebiscito, se pudo haber percibido. Ahora, dado eso, que me parece súper atingente, si tú tuvieras que ponerte en una perspectiva de proyección de lo que acaba de empezar, ¿qué mejoras tiene este proceso? ¿Qué cosas le faltan o qué necesita? Yo estoy pensando casi como cuando tú mandas un cohete y empiezas a chequear todos los mecanismos de todo que está funcionando. Entonces tú dices, a ver, ¿están los motores? ¿Parten? Sí, parten. Ya, ¿está todo listo? Sí, no hay fuga de ninguna parte. No, listo, ya, estamos listos para despegar. Aquí, si tuvieras que hacer un checklist de todas las cosas que se necesita para generar un proceso constitucional que sea sólido, ¿qué te faltaría? ¿Qué sobra? En fin. Ya. ¿Y qué novedoso tiene? ¿Y qué novedoso? Sí. A ver, yo creo que en el libro lo que intentamos precisamente es sacar lecciones para lo que viene y que precisamente apunta a esta pregunta. Primero, yo creo que es fundamental, o sea, si hay un elemento que falló en el proceso anterior, fue la voluntad de diálogo de incluir a las minorías. Obviamente la izquierda tenía ahí la mayoría, 76%, y 24% tenía la derecha. En los primeros 2 meses hubo intentos que nosotros entrevistamos gente, etcétera, y intentos públicos por lograr un acuerdo y un entendimiento de incluir a la derecha. Y hubo una cerrazón, hubo una decisión política de varios grupos que estaban operando ahí, varios, no uno, de no incluirlo. Esta era la oportunidad de escribir que otros actores escribieran ese texto. Y yo creo que ese fue un error. Y como lección para que está totalmente ahora al opuesto, la derecha dominando y una minoría de izquierda, la pregunta va a ser si se va a cruzar el cerco o se va a escribir una constitución de mayoría. La entrevista a Luis Silva es muy relevante en eso, cuando él dice, ¿para qué? Es la minoría la que se tiene que adaptar a la mayoría. Eso es lo que plantea en el Diario Financiero hace 2 semanas Luis Silva. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque tiene que ser percibido socialmente como un acuerdo transversal. Si no se logra eso, va a haber un problema, a mi juicio, en el plebiscito de salida. Lo segundo tiene que ver con Constanza Schönhaus, en la presentación del libro lo puso muy bien. Ella reconoce y dice, ¿sabes qué? Nos equivocamos en pensar el proceso de aquí hacia el futuro. Ya fuimos por las etapas mirando qué es lo que viene la próxima semana, qué es lo que viene el próximo mes, cómo vamos votando, cómo vamos elaborando los derechos, etc. Y no pensamos en que había que pensarlo al revés, desde el plebiscito para atrás. Es decir, desde el momento final en el fondo lo que estaba diciendo era hay que preocuparse del vínculo, nosotros ahí hablamos de la arena política y de la arena social. Si te centras solo en la arena política y no tomas en cuenta lo que está pasando, la epidermis de la arena social, vas a tener un problema, porque el proceso político chileno hoy día no es elitista, hoy día la gente está muy sensible, sí. Está muy, pese a que uno dice, sabes que no le interesa, no es tan así. Y con voto obligatorio es más relevante todavía. Por lo tanto, ese es un segundo elemento. Si el Consejo se enfrasca internamente y no es capaz de abrirse y ver hasta qué punto la sensibilidad social está siendo acorde con la sensibilidad social, va a tener un serio problema. Ahora, el factor nuevo que incluye este Consejo, que es el factor de los expertos, y que de alguna manera te
te establecen una suerte de mapa Sí. previo sobre determinadas cosas. ¿Eso puede canalizar las cosas de mejor forma o puede generar algún otro tipo de problema? Totalmente. Ese yo creo que es una innovación interesante, es como la parte de las innovaciones que no hizo el otro proceso. El otro proceso no tenía texto hasta el final, ¿cierto? Acá partimos con un borrador. Y eso marca una diferencia, porque tú tienes un elemento frente al cual tú miras, ¿cierto? Hoy día la ciudadanía ya puede empezar a mirar un borrador. Y frente a eso la pregunta va a ser, ¿cuánto de ese borrador va a ir cambiando en los próximos 5 meses, ¿cierto? Y por lo tanto es más fácil la discusión política, porque tú tienes un elemento de contraste, ¿ya? Eso yo creo que es un acierto de este proceso, el poner un borrador a disposición del Consejo y empezar a hablarle a ese borrador. Esa va a ser la política. Ahora, eso nos lleva al anteproyecto. Sí, pues. Porque todos han alabado el tema del consenso que se generó en ese anteproyecto. Pero yo creo que la pregunta ahí es ¿por qué se generó ese consenso y cómo se generó? El mecanismo que ocurrió para que se posibilitara un consenso que no había existido desde la transición de la democracia. O sea, es la primera vez que un grupo empatado, 12 y 12, derecha y centro-izquierda, se logran poner de acuerdo. Entonces, ¿por qué pasó eso? Y hubo 3 mecanismos que yo creo que es bien importante explicarlo. El primero es que en un grupo de temas había acuerdo entre ellos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Partidos políticos, ponerle umbrales, fortalecer a los partidos, disciplina partidaria, todos de acuerdo. Y por lo tanto hay temas en donde lograban rápidamente un acuerdo. Ese fue el primer acuerdo que lograron. No sé si el primero, pero claramente había un consenso transversal. El segundo mecanismo fue la transacción, en donde yo dejo igual o muy parecido el catálogo de la propiedad, por ejemplo, todo lo que tiene que ver los artículos de propiedad, pero dame algo a cambio. O sea, ahí tú transas, por ejemplo, derechos laborales. Ahí se avanzó sustantivamente. La izquierda, o el centro izquierda, el progresismo, ganó algo, pero a cambio no me toque algunos temas. No me hagas de un Estado empresario más fácil. Entonces ahí hubo una transacción, ¿te fijas? Y el tercero, que yo creo que es más interesante, es la habilitación, que Domingo Lovera y otros han hablado. Hubo temas, que vamos a hablar ahora, hubo temas en donde no hubo posibilidad de acuerdo. Estaban empatados y no lograban tener los 2 votos adicionales para lograr desempatar, que son los temas en realidad que van a estar en la discusión ahora. La derecha quería una cosa, la izquierda decía que no. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue la solución para desempatar eso o desentrabar la discusión? Lo que hicieron es, bueno, no lo pongamos en la Constitución y que el Congreso, el proceso político, lo resuelva. No es chutear la pelota, es decir que en estos temas que no los vamos a constitucionalizar, los va a resolver el Congreso. 2 ejemplos. Salud. En el derecho a la salud hubo acuerdo que el sistema de salud podía funcionar el Estado y los privados. Ahí no había acuerdo, no había ningún problema. No había problema. Donde estaban empatados era en la cláusula que dice la libertad de que las personas puedan elegir es llevar sus cotizaciones o a ISAPRE o a FONASA. La izquierda decía, si usted hace eso, está constitucionalizando el sistema de ISAPRE, ¿cierto? Y mira cómo está el sistema de ISAPRE hoy día. Y la derecha decía, no, la libertad de elección, el cotizante tiene que elegir. No hubo acuerdo. ¿Y qué pasó? No se escribió nada y se puso una cláusula que dice, la ley determinará el modo en que se definirá. ¿Te fijas? Entonces tú habilitas. Otro ejemplo es escaño reservado para pueblos indígenas. No hay escaños en el Congreso, pero se dice se tiene que garantizar la representación de los pueblos indígenas. ¿Cómo? La ley determinará el modo. Es decir, el Congreso futuro tendrá que determinar cómo. Entonces, esa estrategia de habilitar
a que sea el Congreso el que resolvió el conflicto. Ahora eso significa inevitablemente, Claudio, que tiene que haber una mirada constitucional muy seria sobre quienes van a estar en el Congreso. Me estoy refiriendo a los partidos políticos y a todo el sistema político, ¿no? Y por eso se preocuparon de decir que hay umbrales altos, que haya disciplina partidaria para no repetir lo mismo. ¿Eso qué significa? Se reducen los partidos, es decir, de 21 que tenemos hoy día va a pasar a 7, 6 quizá con suerte, que yo creo que es muy bueno. Un sistema altamente fragmentado en Europa tiene 6, 7 partidos, altamente fragmentado. En Chile tenemos 21, es una locura. O sea, hoy día estamos viviendo una situación muy de déficit para la democracia. Entonces, ¿cuál es el problema de lo que viene? Porque la diferencia entre la comisión experta y el Consejo es la distribución de poder. Sí. En la comisión experta estaban empatados. En el Consejo es mayoría de derecha. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que el Consejo va a retomar los temas donde no había acuerdo. Salud, pensiones, derecho a huelga, derecho del que está por nacer. Son temas muy relevantes para la derecha, todo el tema de la libertad, etcétera, y que eventualmente podrían volver a estar en el texto. Y por lo tanto, la pregunta para el Consejo va a ser cuánto se va a alejar hacia la derecha del texto del anteproyecto. Está interesante la cosa porque hay una serie de variables que podríamos seguir conversando, pero se me está acabando el tiempo. Pero es interesante, y entre otras cosas están estas lógicas de que hoy día tienes un partido muy potente en el Consejo, como es el caso de los republicanos, que teóricamente alguien podría decir, oye, si lo que tienen que hacer ellos es boicotear el proceso y volvemos a la Constitución antigua, y sin embargo eso significa que su mayoría fracasó para generar una nueva Constitución y desde ese punto de vista en una de esas la bala se vuelve en una suerte de boomerang. Claro. Y por lo tanto hay distintas posibilidades de generar acuerdos que no son las típicas de todos los tiempos, incluyendo esta. Totalmente, o sea, ahí van a haber dos elementos. Uno, la capacidad de Kast de ordenar sus filas y de efectivamente disciplinar y llegar a un acuerdo con la perspectiva presidencial. O sea, acá el otro tema que está, que también es de la arena social, es la presidencial. Están todos leyendo el éxito o fracaso del proceso en relación a la presidencial 2025. Por lo tanto, ahí va a haber... Quien está a cargo del proceso porque tiene mayorías y maneja, si es que sale adelante con un texto, que es el objetivo, para eso hacen todo esto, tiene una delantera bastante grande para poder enfrentar ese proceso presidencial. Así que están buenas de alguna manera los estímulos para producirse, y ojalá que la próxima vez que conversemos, ya una vez terminado el proceso... ¿Me vas a invitar en diciembre? No, pero no estoy hablando para hablar del proceso, de esto. Te puedo invitar para hablar de montones de otras cosas. Pero quizás es interesante ver qué tanto se diferenció esta conversión con la anterior. Totalmente. Y para eso hay que leer el proceso fallido, porque hay una visión de varias personas, porque no es solamente tú eres editor, de cómo fue y por qué pasó lo que pasó, que lo han escrito varios también a eso. Y paso el aviso, vamos en la Universidad Diego Portales a desarrollar una iniciativa que se llama VAR constitucional, como el VAR de los partidos, para seguir este proceso. Entonces ahí los invito también a seguirnos, porque vamos a estar mirando el proceso muy detenidamente. Muchas gracias, Claudio. Que te vaya muy bien. Gracias a ustedes.